Queridos hermanos, en este día sábado que habitualmente honramos a la Madre de Dios, hoy recordamos en la fiesta litúrgica a San Andrés Apóstol. San Pablo, la primera lectura a los romanos, nos recordaba que la fe viene desde lo escuchado, ex auditum. ¿Cómo vamos a creer si no escuchamos? ¿Y cómo vamos a escuchar si nadie anuncia? Por eso la llamada. Y vemos esta llamada en el vínculo de sangre entre Pedro y Andrés, así como la llamada común que les dirige Jesús y que son mencionadas expresamente por los evangelios. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y entonces los llama, le dice, sígueme. Era verdaderamente Andrés, como nos cuenta el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, un discípulo de Juan Bautista. Y esto nos muestra entonces que era un hombre en búsqueda, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra del Señor, la realidad de la presencia del Señor. Juan Bautista llama a Jesús Cordero de Dios. Entonces Andrés se interesa y junto a otro discípulo cuyo nombre no se menciona, siguen a Jesús. El evangelista refiere, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Esa es la experiencia que tenemos que hacer los llamados, ver dónde vive Jesús y quedarnos con él. Así Andrés disfrutó de momentos extraordinarios de intimidad con Jesús. La narración continúa con una observación significativa. Uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró luego a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que quiere decir el Cristo, y lo condujo a Jesús, demostrando inmediatamente un espíritu apostólico fuera de lo común y mostrando esta dinámica que decíamos Pablo nos refiere en la primera lectura, la fe desde la escucha, la respuesta desde la escucha. Andrés, por tanto, fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús. Por este motivo, la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el dativo de protóclitos, que significa precisamente primer llamado. Protó y cleo, el verbo llamar. Protó primero, cleo llamar, primer llamado. Y no cabe duda de que por la relación fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten entre sí de modo especial como iglesias hermanas. Las tradiciones evangélicas mencionan particularmente el nombre de Andrés en otras 3 ocasiones que nos permiten conocer algo más de este hombre. La primera es la de la multiplicación de los panes de Galilea, cuando en aquel aprieto Andrés indicó a Jesús que había allí un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Muy poco constató para tanta gente como se había congregado en aquel lugar. Conviene subrayar el realismo de Andrés. Notó al muchacho, por tanto, ya había planteado la pregunta, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y se dio cuenta de que los recursos no bastaban. Jesús, sin embargo, supo hacer que fueran suficientes para la multitud de personas que había ido a escucharlo. La segunda ocasión fue en Jerusalén. Al salir de la ciudad, un discípulo le mostró a Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. La respuesta del maestro fue sorprendente. Dijo que de esos muros no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Andrés, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó, «Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse». Como respuesta a esta pregunta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, invitando a sus discípulos a leer con atención los signos del tiempo y a mantener siempre una actitud de vigilancia, como estamos meditando también al final del año litúrgico y al comienzo del Adviento del nuevo año que haremos esta tarde de sábado y mañana primer domingo de Adviento. De este episodio podemos deducir que no debemos tener miedo de plantear preguntas a Jesús, pero a la vez debemos estar dispuestos
a recibir las enseñanzas a veces sorprendentes y difíciles que Él nos da. Y los evangelios nos presentan por último una tercera iniciativa de Andrés. El escenario es también Jerusalén, poco antes de la Pasión, con motivo de la fiesta de la Pascua, narra San Juan. Habían ido a la ciudad santa también algunos griegos, probablemente prosélitos o personas que tenían temor de Dios, para adorar al Dios de Israel en la fiesta de la Pascua. Andrés y Felipe, los dos apóstoles con nombres griegos, hacen de intérpretes y mediadores de este pequeño grupo de griegos ante Jesús. La respuesta del Señor a su pregunta parece enigmática, como sucede con frecuencia en el Evangelio de Juan, pero precisamente así se revela llena de significado. Jesús dice a los dos discípulos y a través de ellos al mundo griego: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué significan estas palabras en este contexto? Jesús quiere decir, si me encuentro con los griegos tendrá lugar, pero no se tratará de una simple y breve conversación con algunas personas impulsadas sobre todo por la curiosidad. Con mi muerte, que se puede comparar a la caída en la tierra de un grano de trigo, llegará la hora de mi glorificación, de mi muerte en la cruz surgirán la gran fecundidad, el grano de trigo muerto, símbolo de su crucifixión, se convertirá con la resurrección en pan de vida para el mundo. Será luz para los pueblos y las culturas. Sí, el encuentro con el alma griega, con el mundo griego, tendrá lugar en esa profundidad a la que hace referencia el grano de trigo que atrae hacia sí las fuerzas de la tierra y del cielo y se convierte en pan. En otras palabras, Jesús profetiza la iglesia de los griegos, la iglesia de los paganos, la iglesia del mundo como fruto de su Pascua. Nuestra iglesia, la iglesia de todos que estamos llamados, como dice Francisco, todos a aceptar el Evangelio y la vida de Jesús. Que María Santísima en este sábado, San José y todos nuestros intercesores nos ayuden a profundizar en esta llamada, en esta escucha de la palabra. ¿Cómo puede haber fe si no hay quien predique? ¿Cómo puede haber quien predique si nadie escucha la llamada? Y decidamos a escuchar muy especialmente al Señor en este tiempo del Adviento que comenzamos esta tarde. Recemos mutuamente por todas nuestras necesidades e intenciones.